de la cadena Mira TV en Hialeah, con ustedes, Rick Sánchez. Qué día más increíble en el sur de la Florida. Bueno, en el mundo entero. Esta decisión de normalizar las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos es para pellizcarse uno, que hemos llegado a este día. Claro, hay opiniones negativas, hay opiniones positivas en este caso, y vamos a oír las opiniones y también vamos a estar escuchando lo que dijo el presidente Obama y también lo que dice Raúl Castro. Por supuesto, voy a poner el primer video. Este es el presidente de los Estados Unidos. Vamos a empezar con eso. Vamos a empezar con la declaración del presidente de los Estados Unidos diciendo en sí que el embargo hasta este punto, y yo sé que no hemos levantado el embargo, pero el embargo y esa estrategia hasta este punto ha sido algo hecho con buenas intenciones, pero que no funcionó. Dale. Estados Unidos, con orgullo, ha apoyado los derechos humanos en Cuba durante estas 5 décadas. Lo hemos hecho con políticas que tratan de aislar a Cuba, impidiendo comercio y viajes básicos que estadounidenses disfrutan en otros países del mundo. Esta política ha tenido las mejores intenciones, pero ningún otro país nos apoya en estas sanciones y ha tenido poco efecto y le da a Cuba justificación para limitar a su pueblo. Qué día, qué decisión. Empezamos con el panel. Frank Rodríguez, analista político. ¿Qué tal, Frank? ¿Qué tal? Gracias por la Igualmente. invitación. Ariel Pérez, con nosotros también, profesor de filosofía de Miami-Dade Community College. ¿Qué tal? Y también tenemos a mi colega Nelson Rubio de 1450 AM. ¿Lo dije bien? Sí, claro. Primero, antes de opinar sobre lo que dijo el presidente, la estrategia, lo que vamos a hacer, ¿qué tipo de impacto tuvo esto personalmente con los tres de ustedes? Ariel, déjame empezar contigo. Bueno, gracias por la deferencia. Yo todavía no salgo de mi asombro, es lo que te puedo decir. Realmente esta movida política me sorprende bastante. Yo pensé que una decisión de esta envergadura se tomaría una vez que Raúl Castro hubiera dejado, no exactamente muriera, eso puede ocurrir. Quiero decir, según él ha dicho, en el 2018 iba a ocurrir el traspaso de la generación histórica a las nuevas generaciones dentro de la ideología del régimen. Pero me ha sorprendido que se haya dado un paso así. Todavía no me explico, por ejemplo, cómo compaginar la ley Sarbanes-Oxley, que dice exclusivamente... Bueno, vamos a hablar de eso. Claro, vamos a ver, solamente por ahora, ¿cuál es la reacción que sientes inmediata como persona, como humano? ¿Qué es lo que sientes en la sangre, Frank? Tristeza, no sorpresa. Desde que elegimos a Obama, se esperaba, en cualquier momento lo iba a hacer. Las condiciones estaban presentes. Se acabó Rusia, se acabó Venezuela. Necesitamos los dólares de los yanquis. O sea que Cuba tenía un interés imperante de sobrevivencia. Y el señor Obama necesita salir en el ámbito internacional con una victoria en su libro, pero para el exilio histórico cubano es un día de profunda tristeza porque hemos perdido el aliado que durante medio siglo era el único país con el cual podíamos contar, que nos entendía, que estaba de nuestra parte, y hoy en día relaciones, embajada en La Habana, Cuba un país normal como otro cualquiera, puedes usar Visa, puedes usar Mastercard. Eso le va a beneficiar a ciertas personas en Cuba sobrevivir y vivir mejor. Pero en cuanto a la causa de la libertad de Cuba, es un día de luto. Nelson Rubio. Defraudado. Con dolor, igualmente, como decía Fran, no creo que solo el exilio histórico, hay buena parte, y lo comentábamos ahorita con los técnicos cuando llegamos, ¿entiendes? La sorpresa de esta decisión del gobierno norteamericano, que era una crónica de algo que estaba anunciado, incluso hace una semana acá el ex presidente Bill Clinton lo había dicho: si sueltan a Alan Gross, se da esto. Luego la especulación en torno a las conversaciones, o lo que se sabe ya hoy durante todo el día, habían estado un mes y medio hablando. Es frustración, yo creo, no solo para el exilio histórico, que además, como él dice, es todo el que se sienta cubano, ame la libertad, la democracia, tiene que tener excepción. Cuando el presidente dice entonces que esto no funcionó, buenas intenciones, pero no funcionó, ¿tiene razón, Ariel? Bueno, yo pienso que se está refiriendo al embargo, ¿no? Claro, el embargo y los últimos, la estrategia, la política de los Estados Unidos, como se refiere a Cuba en los últimos 53 años. Hay que hacer, en mi opinión, hay que hacer una distinción entre la política de los Estados Unidos hacia Cuba
y el detalle concreto del embargo, porque la política hacia Cuba incluye, por ejemplo, las transmisiones de radio y telemetría, el apoyo a la oposición democrática dentro de Cuba. Yo pienso que eso no ha fracasado, y yo tengo una experiencia personal. Yo empecé a informarme en parte sobre cosas que pasaban en Cuba gracias a Radio Martí. Entonces yo no puedo decir simplemente, mira, Radio Martí... Entonces a ti te gusta esto porque lo que está diciendo Obama es que va a ser más de eso. Bueno, el problema es que yo creo que necesitaría más información para ver todas las consecuencias de esta política. O sea, a mí me preocupa un tanto esta decisión, en el sentido de cuál va a ser el futuro de la ley de ajuste cubano, cuál va a ser el futuro de la ayuda a la oposición dentro de Cuba. Por una parte yo puedo discrepar con respecto a personas de otra generación con respecto al exilio que tienen, yo entiendo la historia de dolor que ha ocasionado. Esto para mí, el caso de Cuba ha sido una guerra civil, eso no tiene otra forma, en mi opinión, de verse. Entonces, ¿estás de acuerdo con esta decisión del presidente Obama o no estás de acuerdo? Una pregunta bien precisa. Yo pienso que se tenía que haber... Pienso que algunas políticas... Dicho en otras palabras, tú estás a favor del levantamiento del embargo. O sea, porque no lo ves, por lo que yo logré interpretar, pero no lo dices, es que estás a favor del embargo. Y no creo que tengamos mucha distancia en generación entre tú y yo, ¿entiendes? O sea, cubanos igual, puedes haber llegado hace 3 años, yo hace 15, pero estamos igual. Pero lo que tú acabas de decir hay una gran diferencia entre nosotros que vinimos de Cuba hace tiempo y lo que llegaron más reciente. Déjame ponerle un video un momentico. Este es el video del presidente Obama hablando de los cubanos que no se han beneficiado, ni los cubanos aquí, ni los cubanos allá, con esta política extranjera. Dale. Estadounidenses y cubanos no se benefician de esta política rígida. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Que es verdad lo que dice el presidente? Que esta política hasta este punto no ha beneficiado. Ariel, voy a empezar contigo otra vez porque tú eres el que recientemente vino de Cuba. Viniste de Cuba. ¿Es verdad que los cubanos en la isla no se han beneficiado con la política que tuvo los Estados Unidos contra el régimen? Disculpa que yo sea tal vez por una cuestión de training cuando uno enseña filosofía o conoce, le gusta la sutileza, porque había una frase, creo que es inglesa, que dice que el diablo está en los detalles. Sí. Y entonces precisamente cuando se escapan los detalles se ven las cosas. Pero acabamos de ir de 0 a 100. Okay, así que, claro, yo pienso si quieres, háblame de 60. Yo pienso que ha sido una decisión, me resulta un tanto apresurada. Y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, involucra desde muchas cosas. Yo sé que el presidente ha tenido mucha presión encima con respecto al caso Alan Gross, y eso explica esto que ha sucedido. O sea, tiene el lobby judío, también la situación internacional se ha complicado enormemente con Rusia. Rusia nuevamente una amenaza para la política exterior. Entonces, yo entiendo que ya Cuba no es algo central para la política exterior americana. Y entonces, Obama está... Si me permite, pero yo creo que Gross es una fecha útil. En este caso, yo creo que Gross no tiene tanto que ver con este caso. Una justificación, una excusa de la administración del presidente Barack Obama, de la izquierda internacional, para levantar el embargo a corto y mediano plazo, si pudieran hacerlo. Legalmente no pueden hacerlo, pero este tipo de medidas, tú me perdonas, pero lo del embargo, y volviste a irte por la tangente, o sea, como periodista también y entrevistador, te volviste a ir a la respuesta a la pregunta que te hacían, justamente por ser amigo del diablo. Voy a hacerlo en este minuto, te fuiste por la tangente. Y hay una realidad, y es que en el caso del embargo de Estados Unidos no existe, hermano. Estados Unidos es el principal proveedor de alimentos de Cuba, es el tercer socio comercial. En Cuba no hay pescado y es una isla. En Cuba no hay papas y está lleno de tierra fértil. Entonces, el embargo no es de Cuba. No se le puede echar la culpa al embargo solamente por la economía fracasada de Cuba. Entiendo, pero hay otra pregunta entonces. Usted, Frank, está diciendo en este día, y lo ha dicho en el pasado también, que estás en contra de lo que está haciendo hoy el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la pregunta es esta. ¿Por qué entonces hicimos esto con China, hicimos esto con Vietnam y no lo podemos hacer con Cuba? Aquí ahora las palabras del presidente de los Estados Unidos. Sonido número 3. Consideren que por más de 35 años hemos tenido relaciones con China, que es un país más grande, también gobernado por un partido comunista. Hace 2 décadas hemos establecido relaciones con Vietnam, donde luchamos una guerra que mató a más americanos que cualquier otra confrontación de la Guerra Fría. Por eso, cuando llegué a esta oficina, prometí examinar de nuevo nuestra política a Cuba. ¿No tiene entonces razón el presidente cuando dice, si vamos a hacer esto con China, si vamos a hacer esto con Vietnam, que son países comunistas también, entonces ¿por qué no lo hacemos con Cuba? ¿Tú has visto alguna película de Hollywood en contra de Mao Zedong?
o en contra de Stalin. ¿Por qué me preguntas eso? Porque tú pones el televisor y todo es Hitler y Hitler y Hitler. Los grandes dictadores de izquierda que fueron peor que Hitler, históricamente hablando, de eso no se habla. Entonces, los americanos aceptan mandar a Nixon a abrir a China, pero China nunca expropió propiedades de Estados Unidos. Nosotros los cubanos gritamos, Yankee go home, y los yanquis se fueron y se llevaron su dinero. Luego entonces, ahora el presidente Obama dice, no, porque esto hace mucho tiempo y esto no ha funcionado. El plan nunca fue que funcionara. Pero el presidente sí le pone sanciones a Putin. Entonces, ¿en qué quedamos? Cuando usted no va a invadir un país, lo único que usted puede hacer es sanciones económicas. Entonces, pero tú me estás diciendo, déjame estar claro, tú me estás diciendo a mí que Cuba es peor que China como país comunista y los horrores que cometió el régimen chino eran menores que los que hemos visto en Cuba. Vete a Hong Kong, donde las personas ansían tener libertad y son ahogadas. El señor Mao Zedong fue muchas veces peor que Fidel Castro, pero no hay ni película sobre Fidel Castro. Pero lo que te estoy diciendo es que eso vino después, Frank, después del 60 viaje. millones de muertos con Mao. Después del viaje. Mao hizo sus horrores antes de Nixon. Bueno, en el discurso del presidente Obama, mira, tú me perdonas, yo voy a ser radical en este sentido. Lo que faltó al final es proletario de todos los países unidos. Yo sé que esto va a causar roncha porque es que además, ¿qué tiene que ver la historia de China, de Vietnam? Ahora, ¿por qué usa ese argumento para tratar de convencer a la opinión pública internacional de algo? El propio presidente dice, el Papa me ayudó, salió a la luz ya hace un mes. Ayer publicó la Casa Blanca, hace unas horas pero las fotos de la conversación, 45 minutos del presidente Barack Obama. Sí. Hoy revelan, llevaban más de un mes y tanto en conversaciones secretas para lograr esta situación. No entre el presidente y Raúl Castro. Eran negociaciones secretas entre el gobierno, entre La Habana y Washington. Claro, pero ¿quién es el presidente? Perdón, bueno, pero vamos a aclararnos, vamos a decir que el presidente estaba hablando con Raúl Castro. Reveló la Casa Blanca la fotografía de la conversación telefónica al presidente. 45 minutos hablando con Raúl Castro. Está claro. Entonces, es interesante. Pero esto venía, John Kerry hace algún tiempo igual, el propio presidente. Hay una serie de antecedentes que hay en los que era evidente la política que tenía el presidente Barack Obama en este sentido y el propósito que tenía el presidente Barack Obama. O sea, entre todos los errores que ha cometido en política internacional y por lo cual el pueblo americano lo rechaza, ahí están las últimas encuestas, yo creo que es barrabasada, un disparate. Pero ahora va a venir Irán que va a ser peor. Claro, o sea, esto lo va a dejar chiquito. Pero tú no me estás diciendo solamente que esto pasó porque tú crees que Obama es un comunista. No me estás diciendo eso. Yo no he dicho que es comunista. Ok, no, es que estaba tratando de interpretarlo. Que es un hombre de izquierda extrema, es un hombre de izquierda. Un hombre y tiene una agenda política, no solo para el mundo, para este país. Lamentablemente la ceguera política que hay en Estados Unidos, el discurso bonito de ricos y pobres, etcétera. Señores, no sabemos dónde vamos. Ariel, ¿querías comentar? Bueno, es que perdí un poco el hilo, o sea, ahorita quería hacer un comentario con respecto a lo que dice de China. Mao es responsable de la muerte de 60 millones de chinos, precisamente con sus intentos de colectivización, por supuesto, una muerte indirecta sin contarlo. Y lo que hicieron recientemente en Tiananmen Square, eso no fue hace tanto tiempo, que mataron miles. Sí, fue en el año 89 cuando Tiananmen. Pero evidentemente este argumento que Obama está usando es el tipo de argumento de realismo político. O sea, siempre ha habido una pugna entre el realismo y el idealismo. ¿En qué sentido? En las políticas explícame, no como profesor, pero como persona. ¿Qué quiere decir? Bueno, el realismo sería la posición de Nixon, por ejemplo, aplicada en China. Eso es realismo. Ir a China porque es innecesario. Estados Unidos no puede embargar a China. No, porque es prácticamente la primera economía del mundo, está compitiendo con Estados Unidos. Y sin embargo, sí puede hacerlo con Cuba porque es un país comunista con una economía raquítica. Vamos a hablar del intercambio de los espías. Los espías, ¿no? Tenemos ese sonido también y vamos a hablar de eso cuando regresemos aquí en el show de Rick Sánchez. ¡Qué día! Se está escribiendo, y me lo acordó mi colega Nelson Rubio, que esta mañana se murió Fidel Castro. No se murió Fidel Castro, pero simbólicamente la política de Fidel Castro murió esta mañana con esta decisión en este caso. Es interesante, Nelson, explícanos por qué ustedes creen que posiblemente ya Fidel Castro acabó, ya hizo lo que quería hacer.
Yo no creo que sea Fidel Castro el que lo hizo. Ciertamente, la muerte política de Fidel Castro, más allá de la desaparición de la escena política internacional y todo, sí es esto. O sea, Orlando Luis Pardo, el bloguero... ¿Por qué? Porque le quitaron la excusa. Perdón por interrumpir. Claro, es que Fidel Castro, recuerda que todo estaba lo de los 5 espías. O sea, luego del regreso de Elian a Cuba, ellos habían armado un aparataje tremendo del departamento ideológico para el regreso de los 5 héroes, como dicen ellos. Y al final el gobierno de Estados Unidos le ha entregado 5 espías que tenían sanciones, 2 de ellos de cadena perpetua. Se ha especulado durante el día y se ha estado hablando del caso del matrimonio Meyers, los profesores universitarios espías. Se ha hablado del caso de Ana Belén Montes. Se ha hablado de todo eso, pero políticamente Fidel Castro, al Raúl Castro tomar este protagonismo y haber logrado, abro, cierro comillas, bueno, no cierro ni abro comillas, ciertamente logró que Barack Obama, el primer hombre, el primer presidente del mundo, como se habla normalmente, haya cambiado de un plumazo toda la política, que saliera hablando y dijera voy a poner esto, voy a hacer lo otro, ¿entiendes? Fidel Castro no pinta nada en la esfera política en estos momentos y no... Es decir, que Fidel Castro no estaba mandando en este caso. Esta no es la política de Fidel Castro. No, la política es los dólares. Venezuela desapareció, en términos prácticos Cuba. Mira lo ridículo, y voy a hacerlo a manera de chiste. El día martes, Nicolás Maduro convoca una marcha en Venezuela. ¿Cómo fue que decían? Los yanquis, fueran los yanquis, ¿entiendes? Qué sé yo. Y ahora Raúl Castro le dice el miércoles en la mañana, welcome yanquis. Well, exacto. ¿Entiendes? O sea, era go home. Y ahora el otro le dice... En Venezuela los están votando y en Cuba lo están diciendo bienvenidos. Menos de 72 horas, amigos, que en La Habana, la Cumbre del Alba hace una declaración en apoyo a Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, tú dices, mencionaste las espías. Aquí está el presidente hablando del intercambio que incluye una espía supuestamente de aquí o de acá, posiblemente hasta de Hialeah. Dale. Ahora Aaron Gross está en su hogar con su familia y fue puesto en libertad por razones humanitarias, por separado, a cambio de esos 3 espías, agentes cubanos. Cuba puso en libertad a un agente que estuvo encarcelado por 2 décadas en Cuba. Este hombre, conocido a pocas personas, dio a Estados Unidos información sobre el arresto de agentes cubanos en Estados Unidos. Está hablando de una persona que parece que esto fue una sorpresa también. No sabíamos que había una espía o un agente de los Estados Unidos que estaba adentro de Cuba. ¿Qué piensan ustedes, Frank, de eso? Bueno, los camarógrafos estaban hablando que ha sido un intercambio bastante flojo, porque le dimos 3 espías, 2 condenados a cadena perpetua, y nos dieron un pobre desdentado y una persona que el pobre lleva 20 años metido ahí, que no se sabe ni quién es. Pero mucho más allá de eso, a mí me molesta muchísimo el discurso de Obama, que trató de pasarnos la mano a los cubanos del exilio, muy suavecito, y que él entendía todo. Y con palabritas en español, haciéndose el... Todos somos americanos, y no es fácil, trató de decir no es fácil. Y usó a Martí. Para mí, ¿sabes cuándo yo, y lo voy a confesar, yo estaba al aire en vivo transmitiendo el momento y sentí tanto dolor que este señor presidente utilizara a Martí hablando de honradez, de nobleza, y no es los espías, al final al demonio con el intercambio, que eso se sabía que podía ocurrir, es que le está dando todos los recursos financieros a la dictadura para seguir reprimiendo. Ahí no se habló de libertades democráticas, Obama no habló de... No, es seguir reprimiendo. Bueno, sí habló de eso. Sí, habló de eso. Y dijo que por eso estamos haciendo esto. Pero vamos a ser prácticos, caballero. Obama era un discursito para agradar el oído a determinado sector de la opinión pública internacional, porque fue muy breve. ¿De qué manera práctica va a cambiar la vida del cubano con esto de que ahora, bueno, la gente que vaya a Cuba va a poder usar las tarjetas, los americanos van a poder viajar, pero las medidas que se tomaron... Va a cambiar porque se va a construir mucho más. Vas a dar el tarjetazo en La Habana. O sea, sí van a cambiar las cosas. Pero lo que más me molestó de Obama es que él hizo una igualdad moral del colonialismo con el comunismo. Sí, lo hizo. Y que se van a reunir en Panamá, y ahora él va a llevar gente de las organizaciones civiles también a Panamá. Pero vamos a ser sinceros. Sí, los Estados Unidos están involucrados en colonialismo por largo rato en América Latina. ¿Desde cuándo? Pero bueno, pero eso es lo que dijo el presidente, ¿no? Él dijo, hubo una época donde nosotros estábamos usando el colonismo, y hay muchas personas todavía en Cuba que usan ese resentimiento contra nosotros. Entiendo. Vamos ahora a considerar también lo que han hecho ustedes como el comunismo, que tampoco funciona. Así que vamos a encontrar un lugar en el medio. Es lo que estaba tratando de decir. Fue la anexión de California.
Ajá. Ya, por eso yo no oigo eso. Y con América Latina lo otro es imperialismo. Él se refiere al llamado neocolonialismo. Y si el embargo, pero... si el motivo para quitar el embargo es que han pasado 50 años, pero el imperialismo fue hace 60, 70, ese sí es presente, ¿no? Vamos a usar la misma. ¿Qué le va a decir a los empresarios norteamericanos que justamente el régimen castrista les robó su dinero? Son ciudadanos americanos. ¿Qué le va a decir a los norteamericanos familiares de los miembros de la red? Pero tú sabes lo más interesante de todo esto, ya que estás diciendo eso, las personas que están apoyando esta idea de quitar el embargo más son los republicanos de Kansas, de Iowa, de esa parte central de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quieren venderle el maíz y la soya a es Cuba. ridículo, Rick. O sea, no es por decir republicanos y demócratas. No, pero te estoy diciendo que son conservadores. Es que yo son gente de negocio y lo están haciendo por razones de negocio. Empresariado ha sido vital acá, él decía, la comunidad judía en el caso de Gross, no cuestión política, únicamente les interesaba que se devolviera Gross. Sigue representando, pero no vayas lejos, los de Arkansas y no sé qué, aquí en el patio, los Saladrilla y toda la cuerda de mamer, todos estos mercachifles. Porque entonces vamos a tener un Navarro y un Sedanos en La Habana ahorita. No, pero oye, a mí me dijo un demócrata hoy que la ventaja era que en cada esquina iba a haber un McDonald's. Le voy a decir que va a cambiar la vida del cubano porque en la esquina hay un McDonald's cuando no puede viajar realmente con libertad, no puede tener un partido político, no hay elecciones libres. ¿Qué cambia? Bueno, el primer edificio que tienen que hacer en Cuba va a ser la embajada. Y aquí está el presidente hablando de los nuevos planes para una embajada norteamericana de los Estados Unidos en Cuba. Dale. Estados Unidos va a poner una embajada en La Habana y funcionarios de alto rango van a visitar Cuba. Donde haya intereses compartidos, lo haremos. En asuntos como salud, inmigración, contraterrorismo, tráfico ilegal de droga y desastres naturales. Y después el presidente tomó la oportunidad para criticar el gobierno de Cuba, criticando el gobierno de Cuba por dos razones: derechos humanos y falta de democracia. Aquí tenemos el presidente hablando de eso. Pónmelo también, Jorge. Hay discrepancias y vamos a hablar sobre las diferencias de manera directa y vamos a seguir hablando sobre democracia y derechos humanos en Cuba. Pero creo que podemos hacer más para apoyar al pueblo de Cuba y promover nuestros valores a través de un acercamiento. No es suficiente que diga el presidente que está criticando, que discrepa con el gobierno de Cuba en el sentido de los derechos humanos y el falta de democracia. Yo al principio te decía, porque realmente no me dejaron expresarme bien, ¿no? Me hacías una pregunta muy directa. La culpa fue de él, ¿no? Mentira. Usted tuvo tiempo de hablar bien y no lo habló y esquivó las preguntas. Vamos. No, es que escribe las preguntas, es que simplemente mientras más información a lo mejor tú manejes sobre un tema, eso te puede simplemente hacerte pensar en las diferentes alternativas. ¿Cómo tú vas a analizar esto desde el punto de vista moral? ¿O lo vas a analizar simplemente moral en una moral abstracta o en el sentido de las consecuencias? Eres filósofo, se da cuenta. Pero ¿cuál es el problema? Vamos a empezar con lo moral. Mira, ¿cuál es lo moral? Pero deja que se explique, Vamos a empezar con lo moral. Estábamos hablando del siguiente. Moralmente, Obama no está siguiendo una política idealista. Lo idealista sería bloquear a Cuba, bloquear a China, bloquear a Corea, o sea, bloquear a todos los países que violan. Incluso, por ejemplo, la Unión Europea tenía una cláusula que los países miembros de la Unión Europea tenían que cumplir determinados estándares democráticos. Y ahí está Hungría, que tiene un primer ministro, no recuerdo ahora el nombre, pero es una persona que se le acusa casi de ser xenófobo y de violar las normas europeas. Y estamos viviendo un momento de relajación o de decadencia de ese ideal que surgió a partir de las revoluciones de Europa del Este, que volvió a ponerse en primer plano la cuestión de los derechos humanos. Todo eso lo ha traído el terrorismo, el Medio Oriente, la emergencia de Rusia, todas estas cosas. Y Estados Unidos y Obama, que supuestamente es un premio Nobel que está que debiera de una política idealista, ¿no? Está usando los argumentos de realismo. Hay una América Latina de izquierda y entonces hay una cumbre de las Américas en unos meses y conviene llegar con un discurso diferente. Por eso yo me explico políticamente lo que ha hecho. Es una estrategia que tú crees la que pregunta, yo francamente con respecto al embargo, han habido dos posiciones. La idea de que si se levanta el embargo, Cuba se va a democratizar y la otra que el embargo es el que va a llevar a la democracia. Yo pienso que ninguna de las dos ha funcionado. ¿De verdad? No pienso que pero haya funcionado. Todavía esta estrategia todavía no lo han tratado, ¿no? Sí, esto es nuevo.
El problema es el siguiente. Pero la pregunta, pero déjame hacerle la pregunta. Entonces, ya que abriste ese camino, sí, déjame abrir la puerta entonces y pasar por tu salita. ¿Ustedes creen que esta nueva estrategia, esta nueva política por parte de los Estados Unidos y el presidente Obama, ¿cuál va a ser la reacción? ¿Qué es lo que va a pasar adentro de Cuba? Lo primero que va a pasar es que en el momento en que el dictador cubano, que hay que decirlo con nombre, Raúl Castro, estaba hablando supuestamente, dándole la información a la comunidad internacional de la normalización de relaciones, la televisión castrista no lo estaba transmitiendo, señor mío. Tenían un documental en prime time de los que produce Telesur y era lo que estaban haciendo. ¿Qué va a cambiar cuando el propio pueblo cubano no tiene acceso a una información? Cuando el pero tiene que ayudar del punto de vista económico. No va a ocurrir el cambio. Raúl Castro tendría que hacer algunos cambios para que realmente que eso es lo que sucede. Pero tú no crees que está dispuesto a hacerlo, si va a ayudar la economía de Cuba. Ellos no son estúpidos. Ellos quieren ayudar la economía. Ellos se hacen más ricos también al mismo tiempo. Pero hasta un nivel porque pero la pregunta es esta, y Frank, ayúdame. ¿Tú no crees que el pueblo cubano, la persona común, una persona que está viviendo hoy en día en Guanabacoa o en Regla, que ahora va a tener más recursos con esta política nueva de los Estados Unidos? Sí, lo va a tener, definitivamente. Sí. Para ser honesto, vaya. Se abrieron las llaves de los dólares porque van a ir más americanos que no son cubanos y van a poner negocios, todo tipo de negocios ya están permitidos, o sea que del embargo ya no queda nada excepto lo que le conviene a Raúl, que hoy siguió contra el bloqueo y el bloqueo, o sea que es una victoria total para Raúl Castro porque él obtiene todo el dinero y además de eso sigue montado en el caballo de que los imperialistas... ¿Qué ganó Estados Unidos con esto además de Alan Gross sin dientes? Sí. ¿Qué ganó más? ¿Qué ganó Estados Unidos? Vamos a ser prácticos. Que los liberales se creen que la izquierda internacional, pero acaba de decir que, de la izquierda internacional. Bueno, vamos a hablar de dos cosas específicas. Primero, vamos a hablar de dos cosas específicas. Los vuelos. Gran Bretaña tiene relaciones con Cuba y puede bienvenir, la Unión Europea en general como conjunto puede bienvenir este discurso de... No, es que en Naciones Unidas el porcentaje más alto de países vota a favor del levantamiento del embargo. Vamos a escuchar lo que dice el presidente en vuelos y en economía y tarjeta de crédito. Primero, los vuelos que dice el presidente que vienen, ese intercambio humano entre la isla y los Estados Unidos. Dale. Estos 50 años han mostrado que aislar no funciona. Hace falta una nueva política. En segundo lugar, le pedí al secretario Kerry de revisar la designación de Cuba como promocionador del terrorismo. Y ahora tenemos, creo que me pasé, ¿no? Sí. Vamos a poner ahora lo que dice el presidente, creo que es número 9, sobre los vuelos y después las tarjetas de crédito. Dale, Jorge. Los cambios será más fácil para estadounidenses viajar a Cuba. Los americanos podrán usar crédito en la isla, tarjetas de débito y de crédito. Nadie representa mejor los valores de Estados Unidos que el pueblo de Estados Unidos. Y yo creo que este contacto va a ser aún más para empoderar al pueblo de Cuba. Y vamos a poner uno más. Yo creo que es cuando está hablando específicamente sobre lo que pueden hacer las personas que van a Cuba, del punto de vista económico. Dale. Yo creo mucho en la libertad de movimiento de información, pero nuestras sanciones impiden que cubanos tengan tecnología que empoderan a individuos alrededor del mundo. Así que voy a facilitar las conexiones de telecomunicaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ok, 3 puntos. Número 1, que van a poder volar en un futuro las personas que viven en los Estados Unidos y las personas que viven en Cuba a estos ambos países. Es decir, Delta, American Airlines van a poder volar a esos países y no en charter. Número 2, una persona de los Estados Unidos va a poder ir a La Habana, va a poder meter una ATM, una tarjeta de crédito y va a poder sacar dinero en los bancos de Cuba. Número 3, va a facilitar tecnología y comunicaciones para poder usar el Internet dentro de Cuba, adentro de Cuba. Son 3, me parecen, por arribita, ¿no? Nelson Rubio, son buenas ideas para una persona viviendo en Cuba, ¿no? ¿O sí? Pero es que no es el cubano el que va a pasar la tarjeta, es el americano que viaje a la isla. Va a pagarlo a los negocios que son en Cuba, son del gobierno cubano, todo va a ir a las arcas del gobierno cubano en su mayoría, Y lo otro, qué paradójico, qué extraño suena. Pero además efectivo voy a aportar a tecnología, voy a abrir las telecomunicaciones con Cuba y me están devolviendo a un tipo que lo metieron, lo sancionaron a 15 años de cárcel, lo tuvieron 5 años por llevar tecnología a Cuba, señor mío. En defensa de Obama se puede decir que ya Bush
desde el año 2007 había anunciado, él había dicho, yo recuerdo haber visto incluso estando en Cuba por la televisión estatal, que él le ofrecía al gobierno cubano conexión a internet si se echaban a un lado, decía, si no ponían ningún tipo de ¿No contacto. crees realmente que el gobierno cubano va a aceptar eso? ¿Tú sabes lo que va a pasar? ¿Van a ver el show de Rick Sánchez, el programa mío en televisión o en la radio? No, Entonces, obviamente no. Un montón de gente pero se va a endeudar aquí y en el último momento se mudan para Cuba, donde ya compraron su casa, y aquí se van en bancarrota y se queda en los Estados Unidos. Este es el desfalco. El nuevo delito que va a aparecer en el sur de la Florida. El desfalco total del exilio. O sea, nos quitan la sangre, nos quitan la libertad, nos han quitado todo. Es una victoria total para los totalitarios. Las personas que amamos a la libertad nos quedamos totalmente afuera y estupefactos. ¿Tú crees que va a perjudicar la economía de Miami? ¿Es lo que me estás diciendo? Sí, bueno, Miami estamos manteniendo a Cuba hace rato. Bueno, y de Estados Unidos, date cuenta que él dijo una cosa ahora que es muy cierta. Va a aparecer el nuevo delito. El cubano que va a ir con su tarjeta de crédito, sea del monto que sea, la va a empezar a desvalijar en Cuba y luego no va a pagar nada a los bancos de Estados Unidos porque se va a ir a Cuba a vivir como hacen los que roban al Medicaid. Va a pasar eso como delito. Pero no sería bueno si esto ayuda al pueblo cubano que están muertos de hambre, si podemos hacer algo para ayudar al pueblo, ¿no sería entonces bueno? ¿No hay algo positivo aquí, Nelson? ¿Cómo ayudar, Rick? Es difícil. Hay que ser práctico. ¿Cómo va a ayudar al cubano común? Quiero preguntarte. Cuando una persona va a un banco y saca efectivo, ese efectivo lo va a tener en su mano y va a gastarlo en Cuba. Ese dinero le va a llegar al pueblo. Va a ayudar Tu a héroe, personas, tu héroe. No, Ronald mira, Reagan, Rick, trickle down, trickle down. atiéndeme, ¿qué cantidad de cubanos tienen empresas reales para poder vender servicios? Él tiene parte de razón. Yo creo que hay que ver. Y tú la otra. Hay una cuestión. En Cuba, si tú no vas a una tienda en divisa que tiene un Son del impuesto gobierno. altísimo, tú no puedes comprar. Ahora se quiere crear un mercado mayorista, pero eso, según Pero es que tengo hace unos entendido, meses eso Raúl todavía no se Castro ha quitó logrado. al cubano el derecho de tener una tienda que pobrecita Yeya, la viejita Ayalía, le mandaba al nieto para que tuviera un Entonces kiosco cuando vendiendo Obama, ropa. cuando el Entonces, presidente Obama dice, socialmente. vamos a usar esto como un primer camino para empezar la democracia y tener un sistema económico en Cuba, ¿tú no lo crees? El problema es que Hong Kong. Mira, hay tres fuentes de personas recién llegadas de Cuba. En Cuba hay tres tipos de gente: el dirigente, el indigente y el diplogente. ya. La gente que tiene acceso a ir a la diplotienda, una casta, ¿no? Los dirigentes, pincho, y el resto de la población. Que algunos de esos indigentes se van a convertir en diplogentes, es posible. Pero la libertad de Cuba, a mí, el motivo que mis padres me sacaron de Cuba a mí solo, porque mi madre amaba la libertad, no el dinero. La libertad es el principio que no podemos olvidar jamás. Vamos a aclarar una cosa importante. Esto no levanta el embargo, pero el presidente ahora dice que va a conversar con el Congreso para levantar el embargo. Dale. Yo creo mucho en la libertad de movimiento de información, pero nuestras sanciones impiden que cubanos tengan tecnología que empoderan a individuos alrededor del mundo. Así que voy a facilitar las conexiones de telecomunicaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ese ya lo escuchamos. Vamos a poner el próximo, número 14, 13. Conversar con el Congreso para levantar el embargo. Dale. El embargo impuesto desde hace décadas ahora está codificado, es ley. Mientras transcurren estos cambios, me gustaría conversar y debatir con el Congreso sobre el levantamiento del embargo. Es interesante también. Bueno, ¿querías decir? Bueno, que esa era una de las preguntas que me venía a la mente cuando escuché, o sea, realmente leí una versión escrita del discurso. El presidente no puede levantar el embargo porque eso es un acto que tiene que hacer el Congreso de los Estados Unidos. Y hay una cláusula de la ley en punto que dice que mientras esté Raúl Castro o cualquiera de los hermanos Castro no se puede levantar. Entonces, yo pienso que hay que tener un poco de cuidado con las reacciones emocionales a esta medida, porque hay un discurso, hay una política anunciada, incluso se habla de que van a transcurrir meses antes de que apareciera esta embajada. Yo creo que habría que ver, en estos meses se van a soltar los presos políticos que quedan en Cuba, van a seguir los actos de repudio. Dice que no tengo el número exacto, pero dice que están soltando con este acuerdo 53. Yo propongo a Saladriga como embajador de Estados Unidos en La Habana. Él estaría feliz. Y Fanjul de cónsul general. Ya. Otra cosa, cambio no va a ser inmediato, dice el presidente. Dale, lo que estaba diciendo tú, Ariel, ponlo.
que los cambios anunciados hoy van a cambiar la sociedad cubana de inmediato, pero estoy convencido de que a través de una política de acercamiento podemos representar nuestros valores más efectivamente y ayudar al pueblo de Cuba a ayudar a ellos mismos en el siglo XXI. Parece que dice que esto no va a ser una cosa inmediata, va a ser una cosa que se va a demorar un rato, pero este es el primer paso que se tiene que tomar. Pero los cubanos antes de entrar al siglo XXI tienen que entrar al XX. Están a caballo. El 19, perdón. Exacto, están en el 19. Pero la pregunta clave entonces, hablando de esto, es, y tengo que hacerte la pregunta desde el punto de vista periodístico. Si no hacemos esto y seguimos por el mismo camino, ¿no se perjudica más todavía o siguen igual los cubanos en la isla? Sí, porque no se están ayudando en este momento. Así que, pero bueno, deme la respuesta cuando regresemos. Vamos a regresar en un momentico aquí, en el show de Rick Sánchez, en este día tan histórico para Miami y para Cuba. Dale. Durante este discurso que dio el presidente de los Estados Unidos, este discurso tan histórico, él hizo algo, yo creo que parece que para tratar de caerle bien, no solamente al pueblo cubano, él está tratando de caer bien al pueblo aquí en el exilio, aquí en Miami. Por eso es que tiró unas cuantas palabritas en español. Aquí tenemos el presidente haciendo eso durante su discurso. Dale. Cubas tienen un dicho sobre la vida cotidiana. No es fácil, dicen. Hoy Estados Unidos quiere ser un socio para que la vida de los cubanos sea un poco más fácil, más libre, más próspera. Con nosotros ahora también Pedro Roy, un gran invitado. Tenemos exdirector de Radio Martí, ahora con la Universidad de Miami, el Instituto de Estudios Cubanos. Un placer tenerlo aquí. ¿Qué piensas? ¿Cuál fue Déjame hacerte la pregunta que le hice a los otros invitados. No estoy hablando de política, no estoy hablando si te gusta o no te gusta. ¿Cuál fue el impacto emocionante? ¿Qué fue el impacto que te dio a ti en tu corazón cuando escuchaste esta declaración del presidente? Mira, aunque sí se esperaba, a mí me sorprendió el que incluyeran en el canje a un criminal convicto en tribunales norteamericanos, en juicios perfectamente hechos con todas las reglas de jurisprudencia norteamericana, a Gerardo Hernández, que fue condenado por participar en un crimen que se cometió en aguas internacionales donde murieron 4 jóvenes. Y eso me causó una reacción muy negativa, porque no hay comparación entre las 5 computadoras que entró Alan Gross y el asesinato en que participa Gerardo Hernández. Y el otro espía que estaba en Cuba, mira, que no lo conocemos en sí todavía. Yo no sé no sabemos lo que hizo. Mira, el punto es que aquí hay un individuo que fue condenado por un tribunal que fue incluso a las Cortes de Apelaciones, y la Corte de Atlanta confirmó la decisión de la Corte local, en donde el individuo ha sido perdonado, porque la única forma en que puede haber sido puesto en libertad es con un perdón del presidente Obama. Aquí tenemos al presidente adulando la gente en el exilio de Miami otra vez, hablando durante su discurso del triunfo de Miami. Mis conciudadanos, la ciudad de Miami está a solo 200 millas de La Habana. Miles de cubanos han venido a Miami en aviones, en balsas, y algunos con simplemente una camiseta en la espalda y esperanza en el corazón. Hoy Miami es conocida como la capital de América Latina, pero también es un lugar profundamente estadounidense, un lugar que nos hace recordar que los ideales son más importantes que nuestras razas o de dónde nacimos. Es una demostración de lo que los cubanos pueden lograr. Entonces lo que dice es que los cubanos en Cuba, en la isla, pueden aprender de los cubanos aquí en Miami, y por eso es que está haciendo esto. ¿Y cómo van a aprender? Si ¿Por intercambios? ¿Por intercambios? Pero fíjate, estamos hablando de 11 millones de cubanos que no tienen acceso,
en este momento a la Internet, que es lo más elemental. Es lo que está diciendo Obama que va a empezar a hacer, que va a incluir la que él lo incluya y que Raúl Castro permita, puede tomarle 10 años, 3 años. O sea, una cosa es lo que él propone y otra cosa es lo que Raúl Castro cumpla. Raúl Castro nunca ha cumplido con estos acuerdos. Pero si no se hace esto, Pedro, si no se hace esto, seguimos por el mismo camino que teníamos antes. El presidente dijo que una de las cosas peores que podemos hacer nosotros como humanos es repetir la misma cosa que sigue fracasando. Él dice que por eso es que tenemos que cambiar el camino. Pero ¿Tiene razón? ¿Por qué no se pide específicamente que pongan fecha? Raúl Castro, sí, vamos a hacer que, entre paréntesis, no mitiga lo que dije anteriormente de este criminal, pero haber dicho, vamos a poner una fecha, general Raúl Castro, porque entre paréntesis Raúl Castro hace su discurso en uniforme de general desde el Estado Mayor, como diciéndole al mundo, los generales somos los que gobernamos en Cuba. Y haberle dicho, Raúl Castro, ¿qué día tú vas a permitir el libre acceso de los 11 millones de cubanos al Internet? Eso no está en ningún programa. Una cosa es que yo quiera y otra cosa es que se pueda. Bien dicho. Aquí tiene el presidente hablando con los que se oponen a su estrategia, a su política. Dale. A ustedes que se oponen a los pasos que ha anunciado hoy, yo respeto su pasión y su compromiso de libertad y democracia, pero la pregunta es cómo implementar y llevar a cabo ese compromiso. Él te respeta, ¿no? Dice que te respeta. Eso dice él. Mira, Rick, primero es un error político, señor presidente, referirse a nosotros y calificarnos únicamente porque pensamos distinto a usted, que hacemos las cosas con pasión. Sí hay pasión, porque quiero la libertad de mi país, no sé, Pedro, igualmente, igual que tú, yo no creo de otra manera, tú también. Yo quiero la libertad de mi país. Tu familia no vino a Estados Unidos únicamente porque Miami es bonito, porque cuando llegaron aquí, Miami no era bonito. No era vamos a partir de eso. Porque respeto a la libertad. Yo le agradezco, señor presidente, su preocupación por nosotros, pero hay muchas cosas que resolver. El día 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, paliaron, golpearon, metieron presos a cuántos cubanos. Y en menos de 7 días el presidente está tomando este tipo de decisiones que no responde a nada. Voy a llevar ahora a la reunión a Panamá a voceros de la... Si siempre se ha hecho... Pedro, ¿cuántos opositores han visitado cuántas instituciones internacionales? Pero no pudieran los cubanos decir la misma cosa cuando ellos, hablando del punto, porque a mí me gusta ponerme en los ojos del punto de vista de los enemigos, no pudieran los cubanos entonces enseñar a ese policía entrándole a palo a una persona en Nueva York, o lo que pasó en Ferguson, o lo que pasó la semana pasada en Cleveland, y decir, esa gente nos van a decir a nosotros que nosotros no tenemos derechos humanos. Mira lo que está pasando en los Estados Unidos. Sánchez, 55 años llevan con el mismo discurso, el imperialismo, hambre, miseria y explotación. Eso no es así, profesor. No, pero fíjate lo que te acabo. Fíjate lo que te, en cuanto a derechos humanos, lo único que pone en la televisión cubana de las bondades americanas, excepto las películas de paquete que la gente se distribuye, ¿qué cosa es? Al negro que apalean, al negro que... Cuando se tuvieron que meter la lengua... Por eso te digo, pero estoy hablando de relativismo. Estoy hablando de eso, estoy hablando de esa comparación que van a hacer. No es válida. ¿Por qué no es válida? No es válida por esta razón. Hay un hecho que es la muerte trágica de estos individuos, trágica y pudiera ser incluso criminal. Pero tú viste en las manifestaciones de protesta, también válidas, tú viste a la policía dándole golpes a los que protestaban. Sí, bien dicho. Cuando regresemos... En este país sí hay libertad para protestar. Tienes razón. Cuando regresemos vamos a escuchar las palabras de Raúl Castro, y Ariel nos va a analizar ese discurso que dio el señor Castro hoy en Cuba. Regresaremos en un momentico. Ahora viene el discurso del, presidente de Cuba, ¿no? Raúl Castro en este momento tiene... ¿Cómo se llama él? ¿Cuál es el? Oficialmente no se dice presidente de Cuba, se dice presidente de los consejos de Estado y de ministros. Porque ellos presidente tienen la concepción de consejos de Estado y porque ministros. el Poder Ejecutivo no está separado del Legislativo. Bueno, además eso no quiere decir nada. Ellos dicen que tienen un sistema de gobierno donde no hay división de poderes, por tanto no... Suena muy bonito. El dictador cubano Raúl Castro, el disparate que cometió hoy. Habló hoy el presidente de Cuba en términos de Montesquieu y dijo esto. Vamos a escuchar a Raúl Castro. Cometió Fidel en junio
del 2001, cuando dijo volverán, arribaron hoy a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio. A su vez, decidimos excarcelar y enviar a Estados Unidos a un espía de origen cubano que estuvo al servicio de esa nación. Por otra parte, basados en razones humanitarias, hoy también fue devuelto a su país el ciudadano norteamericano Alan Gross. Ahí tenemos el oficial líder de Cuba hablando de lo que está pasando. También le voy a poner un video más. Hay muchos más, pero le voy a poner por lo menos este. Aquí tenemos a Raúl Castro pidiendo el fin al embargo. Así que todavía no está contento con este acuerdo. Dale. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Proponemos al gobierno de los Estados Unidos adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la normalización de los vínculos entre nuestros países. Tengo que decir una cosa. Tú sabes que me parece extraño, posiblemente porque vivo yo, gracias a Dios, en un país modernizado, que vaya un presidente de un país en un uniforme viejo que parece que no tienen lavadoras porque no se lo pueden lavar, hablando con unos espejuelos, leyendo palabra por palabra un escrito, y entonces nosotros vamos a decir, vaya, me parece algo de los años 1940. Rick Sánchez, algo, que es culpa del bloqueo. It's just so strange. It's like, wow. Es culpa del bloqueo, compadre. Pero ¿sabes lo que te estoy diciendo? Me parece como un país Pero antiguo, mira qué ridículo, además geométricamente en cuanto a y diseño parece un de hombre imagen. ignorante, vaya. Yo te convido a que mires la fotografía de ese tiro del discurso de Raúl Castro, poniendo la foto de él con Vilma a un lado y con uno de los líderes del movimiento 26 de julio a la izquierda. O sea, es una fotografía hecha que a la larga el consumo Sí, es propagandística. es propaganda. O sea, tratar de dar la miseria a la es típico en los Entonces, él está haciendo una pared vieja, unas fotos en blanco y negro, un uniforme que parece que lo que estrujado. Martí, Máximo Gómez. Pero yo sé, pero fíjate lo que te estoy preguntando. ¿Tú crees que el gobierno cubano está tratando de decirle al mundo con este discurso que se vio en todas partes del mundo? Nosotros somos un país pobre, que no tenemos nada, no tenemos ningún poder, somos ignorantes. Yo no sé, porque me parece a mí que esa imagen me está diciendo a mí eso. Bueno, lo que está transmitiendo esa imagen en términos simbólicos es que hay una nación en pie de guerra enfrente a un adversario y esa es la imagen que siempre se ha dado, ¿no? Por eso es el verde olivo constante, el uniforme militar, aunque oficialmente él dejó el cargo de ministro de Defensa o de las Fuerzas Armadas. Y por eso Fidel Castro, incluso aunque él renunció al poder, aparece a la última vez que dio un discurso, creo que fue en la Universidad de La Habana en el 2010, aparece vestido, no aparece con las insignias de comandante en jefe, pero esa es la idea de que hay una nación en pie de guerra y una guerra de todo el pueblo, que es un concepto que viene del fascismo. Y no es por esa razón que nosotros debemos de hacer lo que está haciendo Obama, porque este es un país tan pobre y tan ignorante que necesitan ayuda de nosotros los yanquis. ¿Tú lo estás diciendo verdad? No, estoy preguntando. Rick, Rick está poniendo en la cara de... Sí, estoy tratando de hacer el análisis. El problema, Rick, mi opinión, es que si vamos a verlo en términos de discurso, la posición que busca las sanciones a Cuba desde un punto de vista moral, porque es una sociedad opresiva, represiva, todo eso que sabemos, que me parece que es muy evidente, se ha perdido ese debate, que es lo que yo te decía desde un comienzo. O sea, al comienzo de la caída de los regímenes de Europa del Este, regímenes de corte neostalinista, además, como se le quiera clasificar, había un consenso internacional en que, bueno, Cuba es el último país de Occidente que tiene que entrar por ese camino, pero las cosas han cambiado. Y esto va a ayudar, ya, tenemos un minuto en el programa. Mira, ¿esto tú crees que puede ayudar a las personas que viven en Cuba? ¿Sí o no? Puede ayudarlas un poquito,
pero no creo que sea como algunos dicen que esto va a traer la democracia. O sea, creo que van a recibir, como él decía, un poco más dinero. O sea, si hay algún norteamericano que quiera sacar el dinero a la tarjeta de crédito y no sé. Eso claro que va a ayudar. Sí. Económicamente hay personas en Cuba que se van a ayudar. Sí. Y yo creo que hay razones. Nos quedan 30 segundos. Bob Menéndez ha dicho que aquí se está sembrando un precedente a otros generales en América Latina que ven que Estados Unidos sí le da la bienvenida a generales en el poder, le reconoce diplomáticamente y que no es negativo. Es un malísimo precedente para América Latina, donde le está diciendo Washington, ustedes no tienen problemas. Aquí tienen a Raúl Castro vestido de general y lo estamos recompensando. El mensaje que manda eso, la óptica de eso, es una cosa bien negativa. Tienes toda la razón. Pedro, muchas gracias. Ariel, muchas gracias. Y Nelson, gracias otra vez, como siempre, mi amigo. Vamos a seguir hablando de esto porque yo creo que la cosa se va a poner un poquito, posiblemente un poco caliente, no como Ferguson. Pero hay gente que van a estar, se han manifestado durante el día hoy ya. No, yo sé, van a querer expresarse. Vamos a dejar que hagan eso y vamos a hablar con ellos también aquí en el show de Rick Sánchez.